La secta de los perros. Foto real. Hola gato macabro. Quiero contarte lo que viví hace unos meses. No estoy segura si alguien me crea, pero tengo pruebas de que algo extraño sucedía en mi casa. Y aunque muchos piensen que se trata de una alucinación o de estrés, yo sé que lo que vi fue real. Todo comenzó con mis perros. Siempre tuve dos, Max y Luna, un pastor alemán y una mestiza de tamaño mediano. Durante años fueron animales amigables, juguetones, protectores. Pero de pronto, empezaron a comportarse de una forma extraña. Se quedaban parados en las esquinas de la casa, mirando fijamente a la nada. A veces ladraban hacia el patio trasero, pero cuando salía a revisar no había nada. Lo verdaderamente inquietante era que, de madrugada, se escuchaban murmullos. Eran voces como de varias personas, como si alguien rezara en una iglesia. Al principio lo atribuí al cansancio. Yo trabajaba jornadas largas y mi estrés era insoportable. Me sentía agotada, sin energía. Dormía mal y, cuando lo lograba, tenía parálisis de sueño. Sentía que alguien estaba en mi cuarto, parado al lado de mi cama, observándome. Fui al médico. Me dieron pastillas para dormir, pero nada mejoró. Los murmullos seguían, las miradas extrañas de mis perros continuaban, y cada mañana me sentía más débil. Una noche, todo se fue al carajo. Me desperté a las 3 de la mañana por un ruido en el patio. Escuché claramente voces, no humanas, sino guturales, como alabanzas apócrifas. Me levanté, temblando, y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Lo que vi ahí era algo grotesco y perturbador. 5 perros estaban en círculo, como si realizaran un ritual. Entre ellos reconocí a Max y a Luna, pero no actuaban como mis perros. Estaban erguidos, inmóviles, con los ojos brillando en la oscuridad. El resto de los animales eran de los vecinos, perros que había visto 1000 veces ladrando en la calle. Todos estaban reunidos, formando una rueda perfecta, y en el centro parecía arder una especie de sombra, un fuego oscuro que no iluminaba, pero se movía como si estuviera vivo. Sentí que se me helaba la sangre. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró. En ese instante, los demás hicieron lo mismo. Me habían descubierto. De inmediato el círculo se rompió y, de manera repentina, comenzaron a comportarse como perros normales. Se olían entre sí, se sacudieron, y de pronto ladraban como si nada hubiera ocurrido. Como si lo que acababa de ver hubiera sido una ilusión. Pero no lo fue. Retrocedí, cerré la ventana de golpe y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama, intentando convencerme de que estaba loca. Sin embargo, lo peor vino después. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuché golpes en la puerta. Alguien la tocaba suavemente, como si quisiera entrar sin hacer ruido. No eran las patas de mis perros, era algo más. Pasé toda la noche en vela, y en la mañana, decidí que debía deshacerme de mis perros. Pensé en entregarlos a un refugio, o incluso dejarlos con algún familiar, pero algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde. La noche siguiente lo confirmé. El sensor de movimiento de mi cámara de seguridad se activó a las 2 de la mañana. Al revisar desde el celular, vi la última imagen que pudo capturar antes de apagarse. Ahí estaban Max y Luna, pero no eran ellos. Estaban parados en 2 patas, sobre la cama, observándome mientras dormía. Sus ojos brillaban con una luz blanca y su postura era antinatural, casi humana. Parecía que esperaban una señal para acercarse. Esa fue la última vez que los vi. Cuando desperté, los perros ya no estaban en la casa. Revisé puertas, ventanas, todo estaba cerrado. Fue como si hubieran desaparecido en el aire. Fui a hablar con los vecinos y lo más inquietante fue descubrir que sus perros también habían desaparecido esa misma noche. Los mismos animales que había visto en el ritual del patio trasero. Nadie volvió a verlos. Desde entonces, mi casa está en silencio. Ya no escucho murmullos, ni golpes, ni rezos. Pero cada vez que miro la foto que quedó en mi celular, siento un escalofrío. Y aunque ya no están físicamente, hay noches en las que me despierto de golpe y juro escuchar respiraciones cerca de mi cama. Como si siguieran aquí, vigilándome. El gato de la bruja en la obra. Video real. Hola gato macabro.
Me llamo Raúl Hernández y soy albañil. Llevo más de 15 años trabajando en obras, desde casas pequeñas hasta complejos de oficinas y departamentos. He visto de todo, accidentes, robos, hasta peleas entre compañeros. Pero lo que viví hace poco en un proyecto en la Ciudad de México es lo único que realmente me hizo pensar en dejar el oficio. Lo comparto contigo porque sé que en tu canal la gente escucha con atención estas cosas que no muchos creen. Todo comenzó cuando me contrataron para una obra en un terreno grande donde se construirían varias torres de departamentos. El lugar estaba en una colonia tranquila, pero desde el inicio los vecinos nos miraban raro. Uno de ellos, un señor ya mayor que tenía su tiendita a un costado, fue quien nos contó la historia. Dijo que ese terreno había sido la casa de una mujer mayor a la que todos llamaban la bruja. Vivía sola, rodeada de gatos. Nunca saludaba a nadie, y cuando alguien se acercaba demasiado a su terreno, ella salía con una mirada tan penetrante que hasta los valientes se sentían intimidados. Según el señor, la mujer fue desalojada cuando la inmobiliaria compró el terreno, y pocos días después murió. Nadie supo si de tristeza, de enfermedad o de coraje. Aseguraban, esa tierra quedó contaminada. Varios vecinos juraban que en las noches se escuchaban voces, pasos y llantos que venían del baldío, y que a veces se veía a los gatos de la mujer rondando como si esperaran a su dueña. La mayoría de los albañiles nos reímos del cuento, diciendo que era puro chisme para asustarnos. Pero con el paso de los días, empezamos a notar que algo no estaba bien. Desde la primera semana, el ambiente en la obra se sentía raro. Era como si el aire estuviera cargado, había lugares donde el viento no corría, pero sentías frío. Algunos compañeros empezaron a escuchar ruidos extraños, martillazos cuando nadie trabajaba, murmullos entre los muros recién levantados, y en una ocasión hasta risas de mujer al caer la noche. Yo al principio pensé que eran bromas entre nosotros, pero cada vez eran más frecuentes los sucesos. Una carretilla se movió sola cuesta abajo, aunque estaba bien acomodada en plano. Un costal de cemento se cayó sin que nadie lo tocara. Y lo más inquietante, las lámparas que usábamos en los turnos nocturnos parpadeaban al mismo tiempo, como si algo jugara con la luz. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche lo vimos por primera vez. Era un gato negro con manchas grises, de tamaño normal, pero con unos ojos desproporcionados, demasiado grandes y brillantes. Nos miraba sin parpadear. Pensamos que era un callejero, atraído por la comida que a veces dejábamos. Pero pronto notamos que aparecía todas las noches, siempre a la misma hora. Se sentaba en diferentes lugares de la obra y nos observaba. Con el tiempo, empezamos a ver cosas que nos hicieron dudar de que fuera un gato normal. Una vez, lo vimos sentado sobre un montículo de grava, pero no estaba en cuatro patas, estaba sentado como una persona, con la espalda recta y las patas delanteras apoyadas sobre las traseras. Otro día, uno de mis compañeros juró que lo había visto parado en dos patas, caminando unos pasos como si imitara a un hombre. Nadie le creyó, pero yo ya había notado que ese animal no se movía como los demás gatos. Con los celulares, muchos pensamos que podríamos tener una prueba. Yo fui el primero en animarme. Una noche, lo vi en una viga, mirándome como siempre. Saqué el celular y empecé a grabar. Apenas lo apunté, el gato desapareció entre las sombras. Pensé que no había logrado nada, pero en ese momento se empezaron a escuchar maullidos. No eran normales. Al inicio sonaban agudos, comunes. Poco a poco empezaron a cambiar, a alargarse, hasta convertirse en lamentos humanos. Eran gemidos, como los de una mujer sufriendo. Al final del audio se escuchaba un grito fuerte, tan desgarrador que me dio escalofríos. Se lo mostré a mis compañeros y todos se quedaron pálidos. Nadie volvió a bromear sobre el gato después de eso. Después de aquel video, las cosas empeoraron. Una noche, mientras soldaban en el tercer piso, uno de los muchachos vio al gato sentado en una esquina, a unos metros de la chispa de la máquina. Nadie le dio importancia hasta que el chico empezó a gritar. Dijo que en lugar de patas, el gato tenía manos pequeñas, huesudas. Otro día, al llegar temprano en la mañana, encontramos huellas de gato en el cemento fresco. Pero tenían forma extraña, como si fueran dedos largos, humanos. El miedo creció. Varios compañeros pidieron cambiarse a otra obra. Los más valientes intentaron seguir, pero todos coincidían en que la vibra era insoportable. Lo que me hizo dejar el trabajo sucedió un viernes por la madrugada.
Yo estaba en el segundo piso, revisando material porque al día siguiente íbamos a colar concreto. El lugar estaba en silencio. De pronto escuché un maullido detrás de mí. No quise voltear, pero la curiosidad pudo más. Ahí estaba el gato, sentado otra vez como una persona, con los ojos brillando en la oscuridad. El aire se volvió helado. Pensé que me desmayaría. Entonces, lo imposible ocurrió. El gato habló. Con una voz grave, como la de un hombre mayor, me dijo: «Esta es mi casa». Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Me quedé quieto, sin poder moverme. El gato volvió a hablar. «Si no te largas, algo malo le pasará a tu familia». Al escuchar eso, reaccioné. Salí corriendo escaleras abajo, dejando las herramientas tiradas. No regresé esa noche ni nunca más. Al día siguiente fui por mis cosas y le dije al encargado que no volvería. Él no preguntó mucho, como si ya supiera. Hoy, cada vez que paso por ese complejo de departamentos ya terminado, me entra un escalofrío. Pienso en las familias que viven ahí, sin saber lo que ocurrió antes de que levantaran esas paredes. Me pregunto si alguno de ellos habrá visto al gato o escuchado los lamentos. Yo no tengo dudas, ese gato no era un animal cualquiera. La yegua con las patas al revés. Hola gato macabro, soy Fernando y quiero contarte algo que me pasó hace 3 meses. Yo trabajo en el campo, cuidando vacas junto con mi hermano. Lo que voy a relatarte todavía me da miedo recordarlo, porque fue una de esas noches de más terror en la vida de la familia. Desde que éramos niños, mi hermano y yo hemos trabajado en los potreros. Nos levantamos temprano, llevamos las vacas al agua, les damos de comer y arreglamos los cercos. No es fácil, pero uno se acostumbra. Lo malo es que en nuestra zona siempre pasan personas que cargan leña y atraviesan los potreros como si fueran suyos. Rompen los cercos, tiran los palos y dejan que las vacas se salgan. Ese problema nos tenía cansados. A cada rato las vacas se metían en potreros ajenos, y después tocaba ir por ellas, aguantando los reclamos de los vecinos. Una tarde, hartos de tanto, dijimos que íbamos a espantar a esa gente con balazos al aire para que dejaran de pasar. Nuestra abuela nos escuchó. Nos dijo que no lo hiciéramos, que esas personas no eran buenas, que tenían fama de vengativas, que se metían en cosas oscuras y que era mejor aguantar. Pero nosotros no hicimos caso. Esa misma tarde, cuando los vimos cruzar con la leña, sacamos la escopeta y disparamos al suelo, solo para asustarlos. Salieron corriendo como venados. Mi hermano y yo nos reímos, pensando que con eso se acabaría el problema. Pero no sabíamos que estábamos firmando nuestra condena. Un par de noches después, escuchamos gritos desgarradores en los potreros. Eran como bramidos de vaca, pero tan fuertes y largos. Agarramos la escopeta, llevamos lámparas y fuimos a ver qué pasaba. Pensábamos que quizá algún coyote atacaba a una vaca, o que alguna estaba pariendo con dificultad. Cuando llegamos al cerco, vimos algo que nunca debió existir. Ahí estaba Canela, una yegua que era de mi prima. Todos la conocíamos, era mansa, bonita, con un pelaje café claro. Pero esa noche no era la misma. Estaba parada en 2 patas, y lo peor era que las tenía volteadas al revés, como si sus articulaciones hubieran sido quebradas y reacomodadas por el demonio mismo. La yegua devoraba la carne fresca de una vaca muerta, desgarrándola como un depredador. El sonido de sus mandíbulas triturando hueso todavía lo escucho en mi cabeza. Sus ojos brillaban con un reflejo rojizo bajo la luz de nuestra lámpara. No era un animal normal. Cada vez que arrancaba un pedazo de carne, soltaba un gemido que sonaba a lamento humano, como si una mujer estuviera llorando y comiendo al mismo tiempo. Mi hermano, sin pensarlo, levantó la arma y la accionó. Eran balas curadas, preparadas con rezos y hierbas, porque desde niños hemos oído hablar de las brujerías que rondan por estos lugares. Sabíamos que algo así no se enfrenta solo con plomo común. El disparo retumbó y la yegua gritó. Pero no fue un relincho. Fue un grito agudo, doloroso, como si una mujer hubiera sido herida de muerte. El sonido se extendió por todo el rancho, haciendo que los perros a lo lejos empezaran a aullar. La criatura cayó al suelo, retorciéndose. Yo estaba paralizado, sin poder dar un paso. Sentía que lo que teníamos frente a nosotros era un demonio. Llamamos a mis tíos y a otros familiares. Cuando llegaron, no quisieron acercarse demasiado. Nadie quería tocarla. La yegua seguía viva unos segundos más,
retorciéndose, como si dentro de ella algo quisiera escapar. Y entonces, de repente, se quedó quieta. Uno de mis tíos fueron por el sacerdote del pueblo. Cuando llegó y vio a la yegua, se santiguó y dijo que ese animal había sido maldecido, usado para un ritual oscuro. Dijo que no era conveniente enterrarla, porque lo que estaba en su interior podía corromper la tierra. La decisión que tomaron mis tíos fue tan dura como extraña. Amarraron a la yegua muerta con lazos, la subieron a la camioneta y fueron a dejarla en el patio de la familia que siempre pasaba por el rancho a cortar leña. Les advirtieron que si volvían a meterse con nosotros, pagarían con sangre. Los días siguientes, algo cambió. En el pueblo empezaron a escucharse rumores. Decían que lo que le pasó a Canela fue venganza, que la familia de los leñadores se había metido en brujería para dañar a quienes los enfrentaran. Lo cierto es que, desde esa noche, todas las madrugadas se escuchaban gritos de mujer en los potreros. Yo mismo los oí más de una vez. Eran lamentos largos, dolorosos, que helaban la piel. Los perros dejaban de ladrar, las vacas se movían inquietas y uno sentía que el aire se volvía pesado, imposible de respirar. Con el tiempo, esa familia de leñadores desapareció. Una mañana, su casa amaneció vacía. Los frijoles seguían en la olla, la ropa colgada en la cuerda, pero ellos ya no estaban. Nadie supo a dónde se fueron ni qué pasó con ellos. Dicen que huyeron por miedo, que algo más los alcanzó. Yo todavía pienso en lo que vi esa noche. Nunca olvidaré la imagen de la yegua con las patas al revés, devorando a una vaca como un demonio disfrazado de animal. Mi abuela tenía razón. Ella nos dijo que no hiciéramos nada, que dejáramos la situación por la paz. Pero no le hicimos caso. Ahora cargo con ese peso. Si no hubiéramos provocado, quizás nunca habríamos visto lo que vimos. Esto que te cuento, gato macabro, es para que tu comunidad sepa que a veces uno cree que lo peor son los coyotes, los ladrones o la pobreza. Pero no, lo peor es la maldad humana mezclada con fuerzas que no comprendemos. No se metan con lo desconocido. Gracias por leer, gato macabro. Esta historia es real. Sigo temiendo escuchar de nuevo el grito de la yegua con las patas al revés. La vaca que habló en la tormenta. Hola gato macabro. Quiero contarte un acto extraño que me pasó en el rancho de mi familia. Vivo en un pueblo. Y vivir no fue un cuento, me ocurrió en carne propia. Era de noche, alrededor de las 9, y estaba lloviendo fuerte. La tormenta caía con una furia que hacía que los techos de la mina tronaran y que el lodo se acumulara rápido en los caminos. Yo estaba en la casa de mi abuelo cuando él me pidió que fuera a checar a las vacas, pues con tanta lluvia era común que alguna se saliera del corral o que el agua lo debilitara. No iba a ir solo, así que mi primo me acompañó. En ese entonces él tenía 15 años, y aunque trataba de hacerse el valiente, se notaba que también le tenía respeto a la oscuridad de esos campos. Salimos con lámparas en mano y caminamos bajo la lluvia hasta llegar al corral. El agua golpeaba fuerte, y cada vez que los relámpagos iluminaban, podíamos ver las sombras de los árboles alrededor, como si fueran figuras. Cuando llegamos, notamos algo extraño. Entre todas las vacas, había una que no apartaba la mirada de nosotros. Nos observaba fijamente, como si esperara algo de nosotros. Era una vaca más grande que las demás, con los ojos oscuros y brillantes bajo la luz de la tormenta. Al principio no le dimos importancia. Caminamos para revisar que todo estuviera bien y decidimos ir por un poco de comida para tranquilizar a los animales. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Esa vaca, la misma que nos observaba en silencio, pronunció el nombre de mi primo. Lo dijo claro, con una voz gruesa, como si estuviera arrastrando las palabras desde lo más profundo de su garganta. No era un mugido, era una voz humana, salida de la boca de un animal. Mi primo y yo nos quedamos quietos apenas un instante, hasta que nos miramos y salimos corriendo del corral sin pensarlo. El corazón se nos iba a salir. Llegamos empapados y temblando a la casa del abuelo. Apenas pudimos hablarle, pero le dijimos lo que habíamos visto y escuchado. Mi abuelo frunció el ceño, y fue por mi tío. Entre los dos agarraron machetes y lámparas y nos acompañaron de regreso al corral. La lluvia seguía cayendo cuando llegamos de nuevo. Las vacas estaban inquietas, caminando de un lado a otro, como si sintieran que algo no estaba bien. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. La vaca que había pronunciado el nombre de mi primo se paró en dos patas frente a todos nosotros. El movimiento fue muy extraño, pero al mismo tiempo aterrador, porque parecía que sus patas traseras no podían sostenerla.
y sin embargo se mantuvo erguida, mirándonos desde arriba. El agua escurriendo por su cuerpo hacía que se viera aún más siniestra. En un segundo, la criatura, porque ya no parecía una simple vaca, saltó la cerca del corral con una fuerza que no correspondía a este mundo. Cayó del otro lado y se internó entre los árboles. Mi tío, que siempre fue de carácter valiente, no dudó ni un momento. Se fue detrás de esa cosa, decidido a enfrentarla o al menos a saber qué era realmente. Lo último que escuchamos fue un grito. Un grito desgarrador que no parecía de un humano. Era un sonido tan fuerte y tan extraño que mi tío cayó al suelo tapándose el oído. Más tarde dijo que el grito fue tan agudo y potente que le tronó un tímpano. Desde entonces tiene problemas de audición. Esa noche nadie pudo dormir. Mi abuelo cerró bien las puertas y ventanas, y nos dijo que no habláramos de lo que habíamos visto con nadie más, porque esas cosas no se cuentan a la ligera. Han pasado ya 2 años desde aquel día, y nunca volvimos a ver a esa vaca. Desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Algunos dicen que era un espíritu que tomó forma de vaca para asustarnos. Yo lo único que sé es que esa noche mi primo y yo escuchamos a un animal pronunciar su nombre, y que vimos cómo se levantaba en 2 patas como un humano. Hasta hoy, cada vez que cae una tormenta fuerte, no dejo de mirar a las vacas de reojo, temiendo que una de ellas vuelva a hablar. El guajolote de Veracruz. Hola gato macabro. Me llamo Carolina y soy de Poza Rica, Veracruz. Quiero contarte una historia que se cuenta en la familia de mi esposo. Él tiene parientes en un pueblo de la Sierra Veracruzana, un lugar donde las casas están separadas por kilómetros de monte. Allí vivía una tía suya, una señora ya mayor que pasó casi toda su vida sola, con sus gallinas y sus animales. Esa tía siempre fue conocida por su carácter fuerte. Decían que no le tenía miedo a nada, y que podía quedarse noches enteras cuidando sus animales sin que temblara. Pero un tiempo comenzó a notar algo extraño: las gallinas desaparecían. 1 o 2 cada semana, hasta que el corral se iba quedando vacío. Al principio pensó que eran zorros o tlacuaches, pero jamás encontraba rastros de sangre ni plumas regadas. Era como si los animales se hubieran desvanecido en el aire. Esto la llenaba de rabia, porque las gallinas eran lo único que tenía para vender huevos y sobrevivir. Una noche decidió no dormir. Se sentó en la mecedora con un palo grueso de encino en la mano, esperando. Afuera, la oscuridad era total. Solo se escuchaban los gritos horribles a lo lejos. Cerca de la medianoche oyó un ruido, pasos torpes en el corral. Salió sin encender la lámpara. El aire olía a hojas podridas. Cuando se acercó al corral, alcanzó a ver una sombra enorme. Era un guajolote descomunal, mucho más grande que cualquier ave que hubiera visto. Sus plumas parecían negras, y sus ojos en blanco. Sus patas eran como las de una cabra. El guajolote notó su presencia y, en lugar de huir, se quedó quieto, observándola con esa mirada que parecía humana. Después, de un salto, salió corriendo entre las sombras del monte, perdiéndose en la noche. La mujer regresó a su casa. No durmió hasta el amanecer y, al día siguiente, fue con los vecinos a contar lo que había visto. Ellos se miraron entre sí y confirmaron lo que ya sospechaban: aquello no era un guajolote normal, sino un nahual. Los vecinos le aconsejaron que rodeara el corral con sal de grano. Según las creencias, los nahuales, antes de entrar, están obligados a comerse cada grano de sal, lo que les quita tiempo y los atrapa en su propia ansiedad. Esa noche, la señora hizo caso. Dio varias vueltas al corral, arrojando la sal hasta formar un círculo perfecto. Luego se sentó de nuevo a esperar, esta vez con la respiración contenida. No pasó mucho tiempo antes de que el mismo guajolote regresara. Lo vio acercarse lentamente y detenerse frente a la línea blanca. Con un movimiento lento, bajó la cabeza y empezó a picotear grano por grano. La escena era inquietante. Aquella ave enorme parecía hipnotizada, avanzando con una paciencia enfermiza, tragándose cada pedazo de sal. La mujer aprovechó el momento. Se armó de valor, levantó el palo de encino y, con todas sus fuerzas, comenzó a golpear al guajolote en la espalda y en las alas. El animal chilló con un sonido horrible, entre graznido y lamento humano. Por un momento, parecía que se iba a levantar, como si quisiera enfrentarse a ella, pero en lugar de eso soltó un aletazo fuerte, alzó vuelo torpemente y se perdió entre los árboles. La mujer quedó temblando. Nunca había sentido algo tan extraño. Los golpes que había dado no eran como contra un animal, sino como si estuviera golpeando carne humana.
El amanecer trajo consigo otra sorpresa. Apenas salía el sol cuando alguien llamó a su puerta. La señora abrió y se encontró con una anciana muy viejita, desconocida, que apenas podía mantenerse en pie. Su cabello era gris y enmarañado, la piel arrugada como corteza de árbol y los ojos hundidos. Con voz cansada, la vieja le pidió algo muy particular. «Devuélvame el palo con el que me golpeó anoche. Lo necesito para curarme». La mujer sintió que el estómago se le revolvía. No había contado a nadie lo que había hecho, y sin embargo esa anciana sabía perfectamente lo ocurrido. La viejita continuó. «Si me lo das, te prometo que no volveré a entrar a tu casa ni a comer tus gallinas. Ese palo tiene mi dolor. Necesito recuperarlo». La señora no sabía qué hacer. Sintió una mezcla de miedo y compasión. En los pueblos de Veracruz se cuentan muchas historias de nahuales que adoptan formas de animales, y ella estaba segura de que esa anciana era el guajolote de la noche anterior. Finalmente, cerró la puerta de golpe y no volvió a salir en todo el día. El palo lo escondió debajo de la cama y nunca se lo entregó. Sin embargo, desde esa noche, ninguna gallina volvió a desaparecer. Con el paso de los días, algunos vecinos juraban haber visto a la misma anciana arrastrándose por los caminos, cada vez más encorvada y débil, hasta que de pronto desapareció y nunca más se supo de ella. Mi esposo me contó esta historia, diciéndome que en esos pueblos todavía hay cosas que no se pueden explicar. Yo, la verdad, cada vez que la recuerdo siento un escalofrío. No sé qué me da más miedo, pensar que la tía de mi esposo golpeó a un animal sobrenatural o imaginar que en realidad lastimó a una persona que vivía entre ellos como un nahual. Y aunque la tía ya murió hace muchos años, todos recordamos el consejo que ella dejó: si algún día ves un animal demasiado grande o extraño para ser real, no lo persigas. Detrás de esa forma se esconde un ser humano. Los perros negros y el oro enterrado. Hola gato macabro. Hoy quiero contarte algo que me confesó mi papá hace muchos años, una experiencia que vivió en carne propia cuando era joven y que siempre lo marcó. Es una de esas historias que no se olvidan, porque se conectan con lo que otros llaman leyendas, pero que, cuando lo escuchas en boca de alguien que lo vivió, se convierte en una verdad escalofriante. Mi papá era de campo y acostumbraba a moverse de un pueblo a otro a caballo. Una noche, siendo apenas un muchacho, venía de regreso a casa por un camino angosto. A un lado corría un riachuelo, algo así como una acequia que llevaba agua todo el año, y alrededor, los sauces y orones formaban un túnel de sombras con sus ramas largas que casi rozaban el suelo. Ese lugar siempre había tenido fama de extraño. Mi papá contaba que, al fondo de ese camino, justo debajo de un enorme sauce, había unas ruinas viejas, pedazos de piedra amontonados que parecían restos de una construcción antigua. Y sobre una de esas piedras, con los años, alguien colocó una placa que decía que allí, durante la batalla de Puebla, se había emboscado a un grupo del ejército francés. Pero en aquel tiempo, cuando mi papá pasó por ahí, no había placa. Solo rumores. La gente del pueblo hablaba de un sitio maldito, de un lugar al que nadie se acercaba por miedo. Aquella noche eran cerca de las 2 de la madrugada. El camino estaba vacío, cubierto de silencio. Apenas se escuchaba el sonido del agua corriendo por la acequia y los cascos del caballo golpeando la tierra húmeda. Todo parecía normal hasta que, de pronto, el animal comenzó a ponerse nervioso. El caballo resoplaba, sacudía la cabeza, se detenía en seco como si no quisiera dar un paso más. Mi papá lo intentaba animar, le daba con las riendas, pero nada. El animal se negaba a entrar en ese tramo del camino. Con esfuerzo logró hacerlo avanzar unos metros, y fue entonces cuando vio lo que jamás olvidaría. Ahí, justo frente a las ruinas, el camino estaba bloqueado por varios perros negros. No eran perros comunes. Eran más grandes, con cuerpos robustos y pelajes oscuros. Sostenían una inteligencia extraña, casi humana. No estaban echados ni relajados. Se movían inquietos, gruñendo, olfateando el suelo como si buscaran algo. Algunos cavaban entre la tierra, otros peleaban entre sí, y unos más simplemente se quedaban quietos, mirando hacia las piedras. El aire se volvió pesado. Mi papá decía que olía muy extraño. El caballo casi se levanta en 2 patas, aterrado, queriendo dar la vuelta. Pero no había opción. Para volver atrás tenía que pasar de nuevo por el sendero cerrado de sauces, y lo único que quedaba era cruzar frente a aquellos animales. Mi papá dejó que el caballo avanzara. Mientras pasaba, los perros no lo atacaron, pero tampoco lo ignoraron. Se levantaban apenas, gruñían,
mostraban los dientes como avisándole que no se detuviera. Sus ojos rojos lo seguían en todo momento, y en medio del silencio de la madrugada, esos gruñidos parecían venir de algo más que simples animales. Cuando logró salir de ese tramo, el caballo no aguantó más y se echó a correr con toda su fuerza, sin detenerse hasta llegar a casa. Durante años, mi papá no volvió a pasar por ahí de noche. Siempre que tenía que atravesar ese camino lo hacía con alguien más o antes de que cayera el sol. Pasaron muchos años hasta que un grupo de arqueólogos llegó a ese mismo lugar. Decían que las ruinas podían esconder restos de la batalla. Los vecinos los vieron trabajar varios días, cavando con cuidado, sacando piedras, removiendo tierra. Y entonces apareció. Bajo esas ruinas, encontraron monedas, piezas de oro y plata, restos de cofres oxidados, y junto a ellos huesos humanos. Todo indicaba que ese lugar había sido usado para esconder un tesoro durante la guerra. Lo curioso es que, al excavar, los trabajadores también contaron algo perturbador. Más de uno juró haber visto perros negros rondando las noches de la excavación. Animales que no parecían pertenecer a nadie, que no se dejaban atrapar y que desaparecían solo en la oscuridad. Los vecinos, al escuchar esto, recordaron lo que mi papá había visto de joven. Los perros no estaban cuidando el camino. Estaban cuidando lo que había debajo. Y es que, en los pueblos de México, siempre se ha dicho que los tesoros enterrados no se quedan solos. Están vigilados por espíritus. Mi papá estaba convencido de que aquella noche se cruzó con esos guardianes, y que de no haber seguido su camino sin detenerse, quizá jamás hubiera regresado a casa. Con el tiempo, la placa se colocó en el lugar para recordar la emboscada al ejército francés, pero quienes saben la historia aseguran que esa no es la única batalla que ocurrió ahí. Compré una cobijita usada por 50 pesos. Y algo vino con ella. Hola gato macabro. Mi nombre es Roxana y lo que voy a contarte pasó hace 3 meses y, aunque intento convencerme de que todo quedó atrás, la verdad es que siento que algo de aquello todavía me acompaña. Empezó de la forma más inocente. Mi esposo Saúl y yo habíamos planeado un viaje a Puerto Vallarta. Nuestro primer fin de semana solos desde que nació nuestro bebé Víctor, que en ese momento tenía apenas 18 meses. Yo quería verme bien para él, sentirme bonita, como en los tiempos en los que éramos novios. Pero el presupuesto estaba justo: guardería, comida, renta. Ya sabes cómo es la vida en esta ciudad. Así que decidí ir a mi lugar favorito para conseguir ropa barata, las Pacas del San Juan. Siempre hay de todo, desde ropa casi nueva hasta cosas que parecen sacadas de un baúl antiguo. Esa tarde me sentí afortunada. Encontré una blusa de seda color vino, perfecta para la cena romántica. También una chamarra de mezclilla que parecía de diseñador y, lo que más me emocionó, una cobijita para mi hijo. Era pequeña, de tela suave y con bordados tiernos de ositos. Me la dejaron en 50 pesos. Parecía una ganga. No lo era. Llegué a casa feliz con mis compras. Lavé todo, lo puse a secar y seguí con la rutina. Víctor jugaba tranquilo en su corralito cuando, de repente, se puso a llorar. Pero no era un llanto normal. No pedía comida, no quería dormir. Era un grito de miedo, desesperado, como si hubiera visto algo horrible. Lo cargué, lo abracé y logré tranquilizarlo, aunque esa noche no descansó bien. A las 3 de la madrugada, cuando por fin logramos dormir, me despertó algo imposible de ignorar. Sentí claramente una mano fría agarrándome del tobillo. Me jaló hacia abajo de la cama. Abrí los ojos de golpe, segura de que había alguien en el cuarto, pero no vi nada. Solo escuchaba la respiración pausada de mi hijo. Fue un sueño, me repetí. Pero cuando encendí la lámpara, vi las marcas rojas en mi piel. 3 líneas, como si me hubieran rasguñado. No quise decirle nada a Saúl. Pensé que era estrés, cansancio. Pero mi intuición me decía otra cosa. El fin de semana llegó y partimos al viaje. Metí mis compras en la maleta, incluida la cobijita para Víctor. Durante el trayecto en coche, el niño lloró sin parar. Mi esposo, ya molesto, me decía: nunca lloras sin el coche. ¿Qué le pasa? Yo tampoco entendía. Al llegar al hotel, lo primero que hizo fue señalar la maleta y gritar. Estaba aterrado. Esa primera noche fue un infierno. Víctor no durmió. Cada vez que intentaba ponerlo en su cuna portátil, lloraba y extendía sus manitas como si suplicara que lo sacara de ahí. Solo se calmaba cuando lo llevábamos al otro lado del cuarto, lejos de donde estaba la maleta con la ropa. Saúl pensaba que era enfermedad, pero no tenía fiebre ni tos. No era normal. La segunda noche ocurrió lo peor.
Saúl salió a comprar medicina y me quedé sola con el niño. De pronto, la temperatura de la habitación bajó como si hubieran encendido el aire acondicionado al máximo, pero estaba apagado. El ambiente se volvió pesado, difícil de respirar. Víctor comenzó a señalar con su dedito hacia la maleta, temblando y llorando sin parar. Fue entonces cuando lo vi. La cobijita de bebé, esa que había comprado por muy barata, empezó a moverse sola. Un temblor leve, como si alguien respirara debajo. Luego se levantó en el aire, como sostenida por manos invisibles. Flotó unos segundos y cayó al suelo. Grité, agarré a mi hijo y corrí al lobby del hotel. Esperé ahí hasta que volvió mi esposo. Cuando le conté, no me creyó. Dijo que eran nervios. Pero esa misma noche lo comprobó con sus propios ojos. A las 2 de la mañana, los dos escuchamos pasos. Eran pasos lentos, descalzos, que se acercaban desde el baño hacia la cama. Saúl se levantó a revisar, seguro de que alguien había entrado. No encontró a nadie, pero al regresar vio algo que lo dejó sin palabras. La chamarra de mezclilla que yo había comprado estaba tirada en el piso del baño. Él mismo la había dejado colgada en el closet. Seguro se cayó, dijo, intentando sonar tranquilo. Pero vi el miedo en su mirada. La gota que derramó el vaso llegó a la mañana siguiente. Cuando vestí a Víctor, vi que tenía marcas en los brazos, 3 líneas rojas, simétricas, como si lo hubieran sujetado con uñas afiladas. No eran rasguños de bebé. Sin decir nada, tomé la blusa, la chamarra y la cobijita y me las llevé a la playa. Con ayuda de un pescador, las quemé en la arena. El humo olía extraño, como a carne podrida. Y justo cuando el fuego consumió la última prenda, Víctor dejó de llorar. El aire volvió a sentirse ligero. Esa noche dormimos en paz, como si nada hubiera pasado. Al regresar a casa, busqué información. Descubrí que la ropa de segunda mano puede absorber la energía de sus dueños anteriores. Que si alguien sufrió un duelo, un miedo o una tragedia con esa prenda, puede quedar impregnado en ella. Y lo peor, si la usas sin limpiar, puedes traer esa energía a tu vida. Desde entonces, nunca más compro ropa usada sin antes bendecirla o limpiarla con sal y agua bendita. Y si algo me da mala vibra, por más barato que esté, lo dejo ahí. Porque aprendí algo que quiero que todos los que te escuchan, gato macabro, tengan muy presente: no todo lo que se vende está vacío. Algunos objetos vienen cargados. Y algunos, como esa cobijita, traen consigo algo que jamás debió acompañarnos. La cabra que lo acompañaba. Foto real. Hola gato macabro. Quiero compartir contigo una historia que marcó para siempre a mi familia y a un pueblo pequeño de México. No se trata de una leyenda ni de un rumor entre vecinos. Es un hecho del que existe una fotografía. Una imagen que hasta hoy sigue siendo analizada, compartida y temida por quienes la conocen. Todo ocurrió en el año 2011. El protagonista era un muchacho de apenas 16 años, un chico tranquilo, reservado, pero con una particularidad que desde niño lo distinguía de los demás. Pasaba horas enteras hablando solo. Al principio, sus padres pensaban que eran juegos de la infancia. Muchos niños tienen amigos imaginarios, se decían. Pero conforme crecía, la costumbre se volvía más inquietante. Cuando su madre le preguntaba con quién hablaba, él respondía siempre lo mismo: con mi amigo. Y si alguien lo presionaba, lo describía con una claridad perturbadora. Decía que era una cabra negra, de cuerpo retorcido, con unos ojos demasiado grandes y demasiado humanos. Un animal que lo miraba fijamente desde las esquinas del cuarto, o que a veces lo esperaba sentado en el patio. La familia trataba de no darle importancia. Decían que quizá eran inventos, o tal vez un modo de llamar la atención. Pero la calma terminó cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Por las noches se escuchaban ruidos de pasos, como si algo con pezuñas caminara en círculos alrededor de las habitaciones. El sonido metálico de las rejas del patio a veces se sacudía sin motivo. Y al amanecer, varias veces se encontraron huellas de un animal que no pertenecía a ningún perro o vaca. Eran claramente pezuñas. El joven nunca parecía asustado. Al contrario, decía que su amigo lo protegía. Pero los demás empezaban a sentir que esa presencia era cualquier cosa menos protectora. Los vecinos también notaban cosas. Alguna vez, la señora de al lado comentó haber visto una sombra negra cruzar el patio del muchacho, justo cuando él estaba afuera. Otra vecina juró que, mientras pasaba frente a la casa, escuchó un balido de una cabra, pero demasiado profundo, demasiado parecido a un grito.
La familia empezó a asustarse de verdad. Aún así, nada de eso los preparó para lo que ocurrió el 31 de octubre de 2011. Ese día, el muchacho salió con sus amigos. Querían bromear, tomar fotos cerca de una iglesia abandonada. Era un sitio que siempre había tenido fama de estar embrujado, pero en esas fechas parecía más un reto de adolescentes que un lugar de peligro real. La foto fue tomada en las escaleras de la iglesia. Ahí aparece el chico, sentado, relajado, mirando a la cámara. Lo perturbador es lo que está a su lado, la silueta oscura de una cabra. Se distingue perfectamente, un cuerpo negro, cuernos puntiagudos, y unos ojos hundidos que parecen mirar directamente al espectador. Lo inquietante es que nadie recuerda haber visto nada ahí en ese momento. Los amigos juran que él estaba solo en la escalera. Cuando la imagen llegó a su familia, la reacción fue inmediata. Recordaron al instante la descripción que tantas veces habían escuchado, la cabra negra de ojos humanos. La misma que él decía que era su amigo. Los días siguientes fueron un tormento. El joven ya no era el mismo. Apenas comía, hablaba menos, y parecía perder la noción del tiempo. Pasaba horas en silencio, mirando un rincón vacío de la habitación. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía que su amigo estaba ahí, que lo estaba esperando. En la escuela también lo notaron. Los profesores decían que parecía ausente, como si alguien lo llamara constantemente desde otra parte. Sus compañeros lo vieron murmurar solo, moviendo los labios, en medio de la clase. Y una vez, en el baño, uno de sus amigos juró que escuchó claramente un balido detrás de la puerta, aunque no había animales cerca. La familia se volvió paranoica. Su madre intentó buscar ayuda en la iglesia, pero el padre del lugar apenas escuchó y se limitó a recomendar oraciones. Nadie parecía entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Una semana después de la foto, llegó el desenlace. Aquella noche, todo parecía normal. La madre entró a la habitación de su hijo antes de dormir y lo vio tranquilo, acostado, con los ojos cerrados. Parecía que por fin descansaba. Pero al amanecer, lo encontraron sin vida. Estaba tendido en la cama, con la misma postura en la que lo habían dejado, como si nunca hubiera despertado. No había signos de violencia. No había nada que explicara lo sucedido. Fue como si su vida se hubiera apagado de repente. Dicen que durante el entierro, varios escucharon un balido proveniente del cementerio. La madre guardó la fotografía como única prueba. No volvió a hablar del tema en público, pero a puerta cerrada admitía que su hijo no había tenido un amigo imaginario. Admitía que, desde pequeño, había estado marcado por una presencia que se lo llevó cuando quiso. Algunos creen que se trataba de un demonio disfrazado de cabra. Otros piensan que era un nahual que lo había escogido desde niño. Lo cierto es que en la foto quedó registrado, como si esa noche hubiera querido mostrarse antes de cobrar su deuda.